Es impactante, ¿no? Pensar que quizás una o hasta 2 de cada 10 personas podrían tener un trastorno de la personalidad. Sí, sí, las cifras son altas. Y hablamos de condiciones que, bueno, son crónicas, duran años, décadas incluso. Y que a menudo, además, vienen acompañadas de otros problemas psiquiátricos. Exactamente. Hoy vamos a meternos un poco más en qué son, porque a ver, la personalidad es nuestro sello, ¿no? Cómo pensamos, sentimos, nos comportamos, cómo nos adaptamos al mundo. Claro, lo que nos hace únicos. Eso. Pero un trastorno aparece cuando ese patrón se vuelve como muy rígido, muy inflexible, y se desvía un montón de lo que se espera, digamos, culturalmente. Y causa problemas serios. Problemas serios, sí. Es un patrón que se ve en todo, ¿eh? Empieza típicamente en la adolescencia o al inicio de la adultez, y se queda, es estable. Genera malestar o dificultades en el día a día. Y hay un punto que mencionan las fuentes que me parece crucial. Esto de que son egosintónicos. Uf, sí, importantísimo. Egosintónico quiere decir que la persona, pues, no ve su comportamiento como un problema. Para ella, así son las cosas, o así soy yo. Lo que, claro, complica enormemente que alguien diga necesito ayuda. Totalmente. Por eso hoy queremos ver bien las características, la semiología que dicen los textos, entender un poco qué se puede esperar a largo plazo, el pronóstico, y, bueno, qué opciones de tratamiento hay, aunque sea a grandes rasgos. Y cómo no confundirlos. Perfecto. ¿Por dónde empezamos a ordenar esto? Son muchos tipos, ¿verdad? Sí, son varios. El DSM-5, que es el manual de referencia, los agrupa como en 3 grandes categorías, o clusters, para tener una idea general, ¿no? Ajá. Está el grupo A, que son los que a veces llaman raros o excéntricos. Ahí tienes el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Ok, raros o excéntricos. Luego el grupo B. Estos son los más dramáticos, emotivos o erráticos. Aquí están el antisocial, el límite o borderline, el histriónico y el narcisista. El grupo intenso, digamos. Podría decirse, sí. Y finalmente el grupo C, los ansiosos o temerosos, que son el evitativo, el dependiente y el obsesivo-compulsivo de la personalidad. Ojo, no el TOC, el trastorno, sino el de la personalidad. Bien, entonces A, B y C. Raros, dramáticos y ansiosos, para simplificar mucho. Eso ayuda a ubicarse. A ver, dame un ejemplo del grupo A, el paranoide. ¿Cómo es? Mira, el paranoide vive en un estado de desconfianza constante. Sospecha de todo el mundo, siente que los demás tienen intenciones ocultas, maliciosas. Uf, qué difícil vivir así. Imagínate, y tiendan a usar mucho la proyección. O sea, ven en los demás sus propios impulsos o pensamientos que no aceptan. No soy yo el hostil, eres tú. Ese tipo de cosas. Entendido. Y del B, que decías que son más dramáticos, el límite es muy conocido, ¿no? Sí, el trastorno límite es, bueno, es un patrón de inestabilidad tremenda en las emociones, que suben y bajan de golpe, en las relaciones, que son súper intensas pero caóticas, en la imagen que tienen de sí mismos. Mucha impulsividad también, leí. Muchísima impulsividad, sí. Un miedo terrible al abandono, real o imaginado, sensación crónica de vacío y a veces, lamentablemente, conductas de autolesión. ¿Y hay algún mecanismo mental típico, como la proyección en el paranoide? Sí, se habla mucho de la escisión. Es esa tendencia a verlo todo o blanco o negro. O eres maravilloso o eres lo peor. No hay grises. O todo es genial o es un desastre total. Clarísimo. Y del grupo C, el de los ansiosos, el evitativo. El evitativo. Fíjate qué particular. Es una persona hipersensible al rechazo. Cualquier crítica, cualquier posibilidad de no gustar, le aterra. Y eso lo lleva a aislarse, supongo. Exacto. Evita situaciones sociales, trabajos que impliquen contacto. Pero, y esta es la clave, a diferencia del esquizoide del grupo A, el evitativo sí desea tener relaciones, conectar. Sufre por su soledad. ¡Qué paradoja! Desea algo pero le tiene pánico. Justamente, es una timidez llevada al extremo. Necesita como garantías absolutas de que va a ser aceptado antes, de arriesgarse un poquito. Su mecanismo es la evitación, claro. Entiendo. Y nos falta un ejemplo importante del B, el antisocial. Ah, sí, el antisocial.
Este es un patrón general de desprecio por los demás y de violación de sus derechos. Suena fuerte. Lo es. Hablamos de gente que miente, engaña, es impulsiva, irritable, a veces agresiva, y lo más llamativo, no sienten culpa ni remordimiento. Nada. Poco o nada. Pueden ser encantadores por fuera, manipuladores. Lo que a veces se llama la máscara de la cordura. Pero por dentro hay una falta de empatía muy grande. Valen, entiendo mejor las características, pero pensando a largo plazo, ¿cómo evolucionan estos trastornos? ¿Se quedan así para siempre? Buena pregunta. En general, sí. Tienden a ser crónicos, estables, y pueden complicar mucho el tratamiento de otras cosas, como una depresión o ansiedad. Pero el pronóstico no es igual para todos. Varía mucho. Sí. Por ejemplo, en el paranoide o el límite suele ser reservado. Cuesta que confíen, o la intensidad emocional es un desafío. Aunque con terapias específicas como la TCD para el límite, hay mejoras importantes. ¿Y los otros? El esquizoide es más estable, pero en su aislamiento. El antisocial tiene un pronóstico pobre, porque rara vez ven un problema en sí mismos y no se motivan a cambiar. El histriónico y el evitativo pueden tener un pronóstico más favorable con terapia. El obsesivo-compulsivo también, sobre todo si la persona reconoce que su rigidez le trae problemas. ¿Y el esquizotípico? Ese tiene un riesgo añadido de desarrollar episodios psicóticos. El narcisista es variable, depende mucho de la persona y de si surgen otras crisis. Eso nos lleva directo al tratamiento. Si son egosintónicos y son crónicos, ¿cómo se ayuda a estas personas? Es el gran reto, ¿no? La base para la mayoría es la psicoterapia. Pero claro, primero hay que construir una relación de confianza, una alianza terapéutica. Y eso, con alguien paranoide o límite, puede llevar tiempo y esfuerzo. ¿Hay terapias específicas? ¿Mencionaste la TCD? Sí, para el límite hay varias que han mostrado ser útiles. La TCD, que enseña habilidades para manejar emociones, tolerar el malestar, relacionarse mejor. La terapia basada en la mentalización, que ayuda a entender qué pasa por la mente propia y la de los demás. O la terapia focalizada en la transferencia, que trabaja mucho con lo que pasa en la relación terapeuta-paciente. ¿Y para otros trastornos? También, terapias de grupo pueden ser buenas, terapias conductuales. Por ejemplo, para el evitativo, el entrenamiento en habilidades sociales, en asertividad, puede ser clave. ¿Y los medicamentos? ¿Sirven de algo? A ver, los fármacos no curan el trastorno de personalidad en sí. No hay una pastilla para la desconfianza o para la falta de empatía, pero sí pueden ayudar, y mucho, a manejar síntomas específicos que causan mucho sufrimiento o ponen en riesgo a la persona. ¿Cómo cuáles? Pues ansiedad muy fuerte, síntomas depresivos, impulsividad descontrolada o a veces síntomas como de psicosis pero breves o ideas paranoides muy intensas. ¿Y qué se usa? Depende del síntoma. Ansiolíticos, a veces antipsicóticos pero a dosis bajas, antidepresivos. Los ISRS se usan bastante porque actúan sobre la serotonina, que tiene que ver con impulsividad y ánimo, o estabilizadores del ánimo, que también se usan como anticonvulsivos. Pero hay debate sobre esto, ¿no? Lo de usar fármacos para cambiar rasgos. Sí, existe esa controversia sobre la psicofarmacología cosmética. O sea, usar un medicamento no porque haya un trastorno diagnosticado que cause un deterioro claro, sino para mejorar un rasgo de personalidad que no gusta, en alguien que funcionalmente está bien. Es un tema ético complejo. Claro. Y para terminar de entender, es vital no confundirlos. ¿Cómo diferenciamos, por ejemplo, un paranoide de alguien que tiene delirios? Exacto. Diferencias clave. El trastorno paranoide tiene ideas de sospecha, pero no suelen ser delirios fijos, extraños y súper elaborados como en el trastorno delirante. Ok, y el esquizoide del evitativo, ya lo dijiste un poco. La clave es el deseo. El esquizoide no quiere relaciones, no le interesan. El evitativo sí quiere, pero le tiene pánico al rechazo y por eso las evita. Límite versus esquizofrenia. El límite puede tener síntomas psicóticos breves bajo estrés, pero no tiene la psicosis persistente, ni el pensamiento tan desorganizado y deteriorado de la esquizofrenia. ¿Y el antisocial? No es lo mismo que ser un delincuente común, ¿no? No, la conducta delictiva puede ser parte del trastorno antisocial, pero el trastorno es mucho más amplio. Es un patrón de vida generalizado de violar normas y derechos en muchas áreas: trabajo, familia, relaciones, no solo cometer delitos por dinero, por ejemplo. Y el último. Personalidad obsesivo-compulsiva versus TOC.
Esa es clásica. La personalidad obsesivo-compulsiva es un patrón de ser rígido, perfeccionista, controlador, muy metódico, pero no necesariamente tiene obsesiones, ideas intrusivas y compulsiones, actos repetitivos para calmar la ansiedad, como sí las tiene la persona con TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo. Queda muchísimo más claro ahora. Entonces, para cerrar la idea principal, los trastornos de la personalidad son eso, patrones. Patrones muy metidos, muy persistentes de cómo uno vive el mundo por dentro y cómo se comporta, que se desvían de lo esperado y generan problemas serios o mucho malestar. Exactamente. Y entenderlos es complejo. Implica mirar desde la biología hasta las experiencias que uno tuvo en la vida. Y nos dejas pensando, ¿no? Con esto último de los fármacos y los rasgos. Si la personalidad es como un espectro y sabemos que algunas pastillas pueden tocar teclas como la impulsividad o qué tan sensibles somos al rechazo, ¿dónde ponemos la línea? ¿Cuándo estamos tratando un trastorno que hace sufrir y cuándo estamos, no sé, tuneando un rasgo que es normal pero no nos gusta? ¿Y qué implica eso para la idea que tenemos de quiénes somos? Es una pregunta abierta y profunda, sin duda, para seguir reflexionando.